Muy buenas noches para todos los que se conecten a esta videocolumna. En esta oportunidad nos acompaña el doctor Cástulo Cisneros, quien es PhD en Derecho de la Universidad Carlos III de Madrid, España, abogado y especialista en Derecho Administrativo de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, magíster en Derecho con énfasis en responsabilidad civil contractual, extracontractual y del Estado en la Universidad Externada de Colombia, magíster en Derecho Público de la Universidad Carlos III de Madrid, con juez del Tribunal Administrativo de Nariño y árbitro del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Pasto. Asesor de entidades estatales en temas de derecho administrativo, contratación estatal, responsabilidad del Estado y asuntos arbitrales en la Alcaldía Mayor de Bogotá, en el municipio de Pasto y otros municipios del departamento de Nariño. Es docente de cátedra de pregrado y posgrado de la Universidad de Nariño, de la Universidad Mariana y Universidad Cooperativa de Colombia de Pasto, y autor de artículos académicos. Es miembro fundador y actual relator del Colegio Colombiano de Abogados Administrativistas. El día de hoy nuestro videocolumnista analizará la sentencia de unificación proferida por el Consejo de Estado el 27 de julio de 2023 respecto de las ausencias de salvedades en los actos de modificación en los contratos estatales. Doctor Cástulo, es un gusto saludarlo y de parte del CCA reciba un total agradecimiento. Muchísimas gracias, Pedro, por esta invitación. Lo primero que debemos decir sobre este tema es que el Consejo de Estado ha desarrollado una regla conforme a la cual todas las reclamaciones que emanan fundamentalmente del desequilibrio económico del contrato deben hacerse al momento de suscribir documentos tales como prórrogas, suspensiones, adicionales, otros SIS. De no ser así, desafortunadamente se finiquitan asuntos pendientes para las partes, considerándose que no es posible acudir posteriormente o discutir hechos posteriores de tal manera que es contrario al principio de la buena fe y a los actos propios. Se pretende justamente analizar esta sentencia relacionado con la posibilidad de eh, hacer estas reclamaciones y que unificó la sección tercera en su sala plena frente a este tema. Esta sentencia, con ponencia del consejero Guillermo Sánchez Luque, lo primero que hace es un análisis sobre la liquidación del contrato. Deja muy clara la naturaleza de esta figura, de esta herramienta, de este acuerdo negocial, en virtud de la cual en principio se debe hacer de mutuo acuerdo. Así lo establece la ley 1150 del 2007. Y posteriormente, ante la imposibilidad o ante el fracaso de esta liquidación bilateral, la administración tiene esa prerrogativa de adoptar unilateralmente ese ajuste de cuentas definitivo, el cual es sujeto a recursos legales y obviamente al control judicial posterior, que así lo establece el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. En cuanto a la ausencia de salvedades, cuando se suscriben suspensiones, adiciones o prórrogas del plazo o se pactan contratos adicionales u otros CIES, en principio encontrábamos dos criterios jurisprudenciales respecto de los efectos que se produce frente a esa ausencia de salvedades cuando se suscriben estos documentos. El primer criterio de la sección tercera estaba relacionada con guardar silencio respecto a reclamaciones económicas al momento de celebrar estos contratos modificatorios o adicionales, y justamente el propósito era el de ajustar ese acuerdo a esa realidad fáctica, financiera y jurídica al momento de su realización, de tal manera que impedía la prosperidad de reclamaciones por hechos anteriores a dichos acuerdos en sede judicial. Así fue como lo consideraba una parte de la sección tercera y concluía que esos acuerdos regularon los asuntos objetos de litigio y que no era susceptible reclamar posteriormente lo que ya estaba regulado. Aplicó este criterio jurisprudencial haciendo una interpretación al artículo 27 de la ley 80 del 93 y a la buena fe objetiva. Justamente este artículo 27 de la ley 80
habla de la ecuación económica contractual. Contrario a ello, la subsección C, con fundamento en algunas consideraciones expuestas en algunos casos, extendió los efectos de lo que manifestamos previamente. Incluso concluyó que quien estuviera afectado con la alteración de las condiciones económicas debía consignar la salvedad al momento de suscribir estos documentos o contratos modificatorios o adicionales, de tal manera que ante su ausencia cualquier solicitud, reclamación o pretensión posterior resultaba extemporánea, resultaba improcedente. En ese sentido, la salvedad, además debía indicar la forma clara y expresa cómo se había afectado la ecuación económica del contrato y en qué forma. Entonces, esos pronunciamientos establecieron que las reclamaciones frente a circunstancias anteriores a la firma de ese contrato adicional o modificatorio, si no se encontraban relacionadas con ese objeto de los acuerdos, resultaban improcedentes y existía una oportunidad que era preclusiva para consignar las salvedades correspondientes. Otra posición, ya en más recientes pronunciamientos, la subsección A y la subsección C habían sostenido que cuando se llegue a acuerdos durante la ejecución del contrato, la ausencia de salvedades no implicaba una decisión desestimatoria de las pretensiones ni constituía un requisito para el reconocimiento de las pretensiones. Bajo esa óptica se debía analizar el acuerdo de las partes y su alcance para definir las diferentes controversias que se suscitaban entre la entidad estatal y el contratista. En ese sentido, esta sentencia de unificación lo que hace es tomar el artículo 27 de la Ley 80 del 93, eh, determinando que no existe o no se establece ningún requisito para la prosperidad de las pretensiones, de tal manera que al suscribirse pactos adicionales durante la ejecución de los contratos, ese silencio de una de las partes frente a determinadas reclamaciones no podría generar una decisión contraria a sus pretensiones, porque justamente este artículo no establece requisitos para la prosperidad de las pretensiones y realizar esa interpretación lo que puede es extralimitar la función, porque no se pueden crear requisitos de oportunidad. Y en ese sentido, el hecho de que durante la vigencia de los contratos pues se suscriban pactos que facilitan su ejecución, no podría irse en contra de justamente el contratista, quien posteriormente puede reclamar los perjuicios que se derivan de esta circunstancia, incluso cuando existe el incumplimiento del contrato. Para ello tiene en cuenta lo que es la buena fe. Este principio considera el Consejo de Estado en esta sentencia de unificación no habilita al juez para que vía jurisprudencial establezca requisitos de prosperidad de las pretensiones, ni tampoco presupuestos procesales para dictar sentencia. Y esto es muy importante porque lo que determina el Consejo de Estado es que se debe estudiar de fondo los conflictos sobre la ejecución del contrato, así como también analizar las determinadas salvedades que se establecen en los acuerdos modificatorios, de tal manera que el juez debe tener en cuenta lo expresado por las partes, valorar las pruebas e indagar el alcance de esos documentos modificatorios que fueron pactados para así determinar y verificar las responsabilidades que cada una de ellas le atañen a las partes. Y es muy importante porque lo importante es resolver el fondo de la controversia y no utilizar un silencio indeterminado derivado de la suscripción de acuerdos posteriores, porque ello, digamos que elimina u olvida el deber fundamental del juez del contrato, que es verificar la intención de las partes y estudiar el fondo de las pretensiones. En ese sentido, lo que establece el Consejo de Estado en esta sentencia de unificación es que no puede ser interpretado ese silencio por el juez como una declaración dispositiva. Lo que estaría haciéndose así es desconociendo la autonomía de la voluntad privada y por ello no se pueden negar las pretensiones por la inexistencia de salvedades
y aquello es darle un valor dispositivo o un silencio en vía general, y de otra forma, pues sería el surgimiento de unas reglas contractuales sin que exista una declaración de la voluntad. Y para ello acude justamente a ciertas disposiciones del Código Civil donde regulan lo que tiene que ver con la voluntad. Por ello, y en el caso, por ejemplo, de que exista justamente en las adiciones, los otros sí, los modificatorios, eventos en los cuales existan acuerdos durante la ejecución del contrato que permitan interpretarlos, lo que le corresponde al juez en ese caso sería analizar y encontrar la voluntad de las partes y determinar si lo que se buscó fue facilitar la ejecución del contrato o si definitivamente se llegó a una transacción o a un mecanismo dispositivo en el cual se renuncia a determinados derechos que posteriormente se pueden pretender en juicio y en ese sentido verificar si hay lugar o no a negar las pretensiones que se reclaman. Esa distinción es muy importante porque a partir de ello el juez debe determinar si en realidad el acuerdo refleja lo que las partes, digamos, manifestaron en su intención y si lo que buscan es resolver de manera definitiva este conflicto existente entre ellas. Por ello, como decisión, unifica la jurisprudencia y determina que el juez debe estudiar las pretensiones. Aunque la parte no haya elevado una reclamación específica o no haya formulado una salvedad, cuando se firman este tipo de documentos que se realizan en el marco de la ejecución de los contratos o se pactan adicionales, otros sí, o se haya guardado silencio al suscribir estos acuerdos. En ese sentido, el juez debe desentrañar en cada caso cuál fue el acuerdo de las partes y su alcance según las reglas de interpretación de los contratos y las normas supletivas aplicables a todos los tipos contractuales contenidas fundamentalmente en las reglas civiles y comerciales y por supuesto en la buena fe contractual. Conforme a esas reglas, se establecerá si las partes pretendieron o no con ese acuerdo regular los asuntos cuya reclamación se formulan en sede judicial y los términos de ese pacto. De ahí, si no se acordó nada por las partes o se guardó silencio, deberá estudiarse en cada caso si esas pretensiones judiciales tienen fundamento o no en lo pactado en el contrato y verificar obviamente las pruebas con las que tiene el juez a su alcance. Es muy importante esto porque así se cierra esa discusión que existía entre las subsecciones y obviamente nos permite a las entidades públicas, a los contratistas, pues verificar y analizar muy bien dentro de la ejecución del contrato la voluntad a la que ellos han llegado y a su vez también a los jueces poder tomar unas decisiones más adecuadas y correctas, no solamente a los jueces de lo contencioso administrativo, sino también a los tribunales de arbitramiento que han tenido dificultades sobre este tema. Esperamos que a través de esta sentencia de unificación se puedan adoptar mejores decisiones de cara a la ejecución de los contratos y a resolver las diferentes dificultades y diferencias que se han dado entre entidades públicas y contratistas. Muchísimas gracias. Doctor Cástulo, muchas gracias. Una esclarecedora y muy concreta explicación de la sentencia de unificación. Seguramente en la planteamiento ya del juez administrativo de la aplicación de esta regla de unificación, pues va a suscitar más problemas, por ejemplo, el respeto al principio de buena fe, cómo van a ser las reglas de interpretación de esas modificaciones contractuales. Doctor, muchísimas gracias. Reciba de parte de nuestro presidente, el doctor Carlos Andrés Núñez, un abrazo cordial y a todos nuestros escuchas y video expectantes, una feliz noche. Muchas gracias, doctor. Gracias, Pedro.